Buenos días con todos y con todas. La última vez que me acerqué a la Asamblea Nacional y les hice una propuesta en el marco de una discusión de ley, el municipio de Quito pudo verse beneficiado del cobro de 53.8 millones de dólares de una amplia cartera vencida que yo heredé. ¿Cuál fue el contexto en esa ocasión? El presidente Noboa había planteado una ley donde se incluía una remisión tributaria. Quito no la había hecho. Y lo que planteé es que los municipios que estemos en capacidad y que de manera voluntaria nos sumemos a esa remisión, podamos cobrar las carteras vencidas que tenemos en cada uno de nuestros territorios. En efecto, Quito se vio beneficiado de 53.8 millones de dólares. No hubiéramos cobrado esa cantidad de dinero si la Asamblea no tomaba en consideración la propuesta que le hicimos. Hoy el contexto termina siendo parecido. El presidente de la República ha enviado una ley para enfrentar la crisis energética que vive el país. Y enviado el día de ayer, tanto a la presidenta de la Asamblea como la presidenta y vicepresidente de la comisión donde se trata ese proyecto de ley, que se tome en consideración algunos elementos más bien formales, pero dos son elementos de peso, de fondo. El uno tiene que ver que se estimule, se fomente, se nos permita de manera más amplia y de manera más decidida a los municipios que ya hacemos generación eléctrica que podamos incrementar esa oferta de generación eléctrica. El caso de Quito, por ejemplo, genera 40 megavatios. Mal haría la ley solamente estimular que sea el sector privado el que pueda hacer autogeneración o incluso venta de energía al sistema interconectado, sino que también los municipios lo podamos hacer. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando que con los 40 megavatios que generamos se cubra mínimamente, que de hecho en la cantidad de generación se lo puede hacer para la cantidad de demanda que tenemos de 3 servicios esenciales. Número 1, agua potable. Hemos llegado a un acuerdo. Yo quiero agradecer aquí a la empresa eléctrica, a la Autoridad Eléctrica Nacional también, porque hemos pedido, por ejemplo, que no se corte los primarios donde se encuentran plantas de bombeo de agua que abastecen a los barrios altos de la capital de la República. Además, ¿con qué argumento? Si nosotros estamos generando, esta demanda debe cubrirse con la generación que nosotros estamos haciendo. Segundo, Metro de Quito. Esa demanda pues, de energía que Metro de Quito utiliza cotidianamente está cubierta con la generación que nosotros hacemos. Y lo mismo para Trolebús, que al menos en el primer trimestre del próximo año será nuevamente 100% eléctrico. Así que este es un tema importante. Permítasenos a los gobiernos autónomos que utilicemos nuestros propios recursos. La basura, por ejemplo, es un recurso. El recurso hídrico de nuestros territorios es otro recurso con el que podemos hacer proyectos de generación. El segundo se refiere a la prohibición que debería haber para que en la constitución de fideicomisos en el sector eléctrico utilice recursos de terceros. Si así lo fuera a permitir la Asamblea Nacional, si lo fuera a permitir, debería quedar absolutamente claro de que no pueden ser parte de los fideicomisos los recursos que les pertenecen a los quiteños y quiteñas y de hecho a todos los ciudadanos que viven en las ciudades porque esos recursos les pertenecen a sus cantones. Me refiero a dos. La tasa de recolección de basura es una de ellas. Los quiteños y las quiteñas que pagan su factura, que pagan su planilla de luz eléctrica, están pagando la tasa de recolección de basura. Y esto es fundamental para los municipios. Por lo tanto, mal se haría en que un fideicomiso hecho para el sector eléctrico incluya recursos que no le pertenecen a la empresa eléctrica ni al gobierno nacional, sino que le pertenecen a la ciudad capital y son para la recolección de basura. Y el segundo tiene que ver con el tema de bomberos. Si los bomberos de Quito han estado bien equipados y, por ejemplo, hicieron una gran labor ahora en los últimos incendios que tuvimos, tiene que ver porque tienen los recursos también para hacerlo. Y esto está canalizado desde la planilla que pagamos en la luz eléctrica. Por lo tanto, para la constitución de fideicomiso en el sector eléctrico debería quedar absolutamente prohibida que se incluyan en ese fideicomiso los recursos que les pertenecen a las ciudades del país, en este caso a la capital de la República, por el concepto de tasa de recolección de basura y el apoyo a la logística y al fortalecimiento institucional que tiene que tener el cuerpo de bomberos de cada cantón, en este caso de Quito. Espero que la Asamblea Nacional valore estos dos elementos para que se estimule, se fomente y se nos permita ampliar a quienes ya hacemos generación eléctrica la posibilidad de entregarle más megavatios al país que deben ser retribuidos también para beneficio de nuestras ciudades, y la segunda, que quede prohibido de que los fideicomisos incluyan recursos que no le pertenecen al gobierno nacional, sino que son de las ciudades del país. Muchísimas gracias.